Y para hablar de economía y para hablar de estas nuevas medidas económicas, vamos a hablar con Nicole Pisani Claso. Ella es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Buenos días, Nicole. Natalia, Fabián y Ricardo te saludan. Hola, muy buenos días. Un gusto estar acompañándolos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, queríamos conocer tu opinión como economista en relación a las nuevas medidas económicas que dio el ministro de Economía. Bueno, hemos escuchado, sí, hace unos días las nuevas medidas económicas que tienen como principal punto eliminar, digamos, el problema de raíz que es el déficit fiscal. El déficit fiscal es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel gobierno y, con el objetivo de eliminar este déficit se han anunciado diferentes medidas. Por una parte, un conjunto de medidas que muestran señales en relación a reducir el gasto público, como es el tema de suspender la pauta oficial, reducir, los cargos jerárquicos y cargos políticos, y después otro conjunto de medidas que están más apuntadas a, subsanar la situación o acompañar un poco la situación que se van a venir los próximos meses para la población, como es el tema de mantener potencial trabajo y duplicar la UH y aumentar la tarjeta alimentar, teniendo en cuenta el contexto inflacionario que venimos viviendo y que se pueden esperar en los próximos meses. Y en relación al sector agropecuario, precisamente, ¿qué es lo que se estima, qué es lo que se espera para las próximas semanas, los próximos meses? Bueno, puntualmente en el tema agropecuario, con las medidas se anunció, el aumento, el paso del tipo de cambio 800 y posteriormente, una posibilidad, una exportación que se hace 80-20, como se dice, que es liquidar a 80% el tipo de cambio oficial, que sería 800, más un 20% al contado con liquidación, lo que mejora el tipo de cambio exportador a 840. Eso es un punto que inicialmente está en sintonía, para aumentar también la producción y la exportación. Sin embargo, también se anunció un incremento del dólar importador que con los 800 oficial más el impuesto país, esto lleva a un dólar de importación de insumos para el agro mayor a lo que es el dólar de exportación, y eso empeora la relación insumo-producto. Los insumos como fertilizantes, fitosanitarios serían más caros que los productos que vende el propio sector. Y en ese punto, ayer justamente estaba inicialmente circulando el tema de aumento de retenciones, y ayer se anunció que se estaría enviando al Congreso el proyecto para aumentar las retenciones, que eso claramente, es perjudicial, porque las retenciones son un impuesto distorsivo que no acompaña la producción, la mayor exportación, ¿no? Y empeora el tipo de cambio. Estos 840 que te mencionaba inicialmente, habría que restarle el 15% en retenciones del que se está hablando. Nicole, ¿qué tal? Fabián te saluda, buenos días. Esto es una desilusión, ahí lo dije, para todo el sector. Bueno, Fabián, sí, como bien decís, no era algo que estaba entre los anuncios, es una medida también desde el propio gobierno lo expresaron, antipática en ese sentido, que no es deseada, pero también se expresó en que solucionado el problema del déficit fiscal, se trabajaría en la eliminación de las retenciones. En ese sentido, podemos tener, primero unos pasos hacia tener estas retenciones que, como te digo, son un impuesto distorsivo y no es beneficioso para la producción.
y ya después, solucionado el problema, digamos, eliminar las retenciones. Nadie se está salvando entonces de esta política, porque siempre el campo se cortaba solo en este proceso de crisis. Cualquier crisis en la historia argentina vino con una licuación de todo, de las deudas, del dinero, de los salarios y demás. Pero si se miraba para el interior o se veía el corazón productivo de la Argentina, el campo siempre la pasaba bien, cuando en la general la pasaba mal, excepto las excepciones de la sequía, claro está, pero digo, en un proceso de ajuste, el campo siempre capeó la tormenta por este diferencial que hacía con exportaciones. Sin embargo, también hay una licuación de todos los gastos o licuación en todo lo que tiene que ver con lo que hace al campo. Digo, también la van a pasar mal estos próximos meses. Es un trago amargo, amarguísimo, generalizado entonces lo que estamos tragando. Bueno, sí, lo que son retenciones, la realidad es que hace mucho que el campo también las viene sufriendo, no es algo de ahora, pero como bien decís, bueno, las medidas tienen impacto en toda la sociedad. Las medidas son, como se denunciaron, medidas de ajuste, de urgencia, de shock y necesarias, porque era el camino para contener, digamos, lo que es el déficit fiscal, para eliminar el déficit fiscal y contener lo que es inflación y emisión. Eran medidas necesarias, pero la realidad es que recae sobre toda la sociedad en su conjunto. Estamos con pérdidas de poder adquisitivo muy grandes y próximos meses que en términos de inflación la verdad van a ser bastante calientes en ese sentido. ¿No hay ningún amortiguador en este contexto? ¿En el horizonte no hay nada que amortigüe la caída? Bueno, hay que ver qué otros anuncios se van dando en el transcurso de la semana. La realidad es que entre lo que se ha anunciado como amortiguador podemos ver el tema de lo que es potenciar trabajo, el fortalecimiento de políticas sociales y duplicar la UH y aumentar la tarjeta alimentar un 50%, que eso es principalmente para la población que está en una situación de mayor vulnerabilidad, digamos, por la pérdida propia del poder adquisitivo. Pero al momento esas son las medidas anunciadas y habrá que ver qué se puede y qué se irá anunciando en las próximas semanas. Nicole, ¿cómo te va? Ricardo, buen día. Sumo a tu análisis y a lo que estás hablando algunos datos también para compartir con el oyente, ¿no? Porque veníamos hablando de las retenciones, pero hay que señalar que en las últimas horas Fernando Vilella, el titular de Bioeconomía, se reunió con la mesa de enlace y cuando decidieron elevar las retenciones se habló de un 15%, ¿no? Para el conjunto de los complejos exportadores, entre ellos el agro. Y para señalar un poco más en materia informativa, se habla de que, por ejemplo, de concretarse esta medida o esta iniciativa, el maíz, el trigo pasarían a pagar 3 puntos porcentuales más de derecho de exportación, la carne vacuna una contribución en 6 puntos y la mayoría de las economías regionales en 15 puntos. ¿Cuál es tu análisis en función de estos valores? Bueno, Ricardo, como bien decís, de llevarse a 15 puntos estarían básicamente incrementándose las retenciones de todos lo que, hablando de productos agroindustriales, agropecuarios, de todos los productos, salvo el caso de la soja, que tiene 33%, y en este marco, carne vacuna pasaría del 9 al 15%, bueno, leche en polvo, la lechería tenía una exención de pago de retenciones hasta fin de año por la situación propia, en ese marco pasaría, digamos, a pagar el 15%, y acá lo que se puede apreciar también es que las más perjudicadas en este marco, si tuviéramos que hablar en esos términos, son las economías regionales que hoy estaban pagando, no estaban pagando, derechos de exportación y pasarían del 0 al 15%. Esto lo que implica es que, digamos, tienen digamos, con el sistema anterior que estaban
sin retenciones, se liquidaba 50-50 hasta hace un tiempo. La mejora del tipo de cambio en realidad se vería disminuida ahora con los derechos de exportación, principalmente en las economías regionales. Tendría un menor impacto esta mejora y esta nueva liquidación de divisas 80-20. Con este análisis que haces y apelo a tu experticia, ¿no?, en el análisis socioeconómico, tanto agropecuario, agroindustrial y también al trabajo simultáneo de maneras de cooperativas, cómo se ensambla, ¿no?, todo esto frente a estas medidas que acaba de subir las retenciones y también al sector, bueno, que a veces termina afectándose de lo más vulnerable, ¿no? Bueno, lo de retenciones, la realidad es que es un mecanismo en este momento para aumentar lo que son los ingresos del Estado y acompañar esta eliminación del déficit fiscal y por otro lado van a estar claramente en una situación menos favorable las economías regionales y muchas otras producciones, pero el agro en general, que también lo que se buscaba era que sea el motor, y es un motor muy importante dentro de la actividad económica, y esto se puede ver un poco resentido. Va a haber que ver también cuánto duran estas retenciones, y bueno, por otro lado tenemos claramente el impacto en la sociedad en general que digamos se siente muy fuertemente y se va a sentir un poco más los meses próximos. Nicole, y estaba leyendo un informe de FADA que según FADA hay 4 claves para que el país podría generar 500.000 de nuevos empleos, que las claves son 0 retenciones, quita de todas las restricciones, un dólar unificado y reglas claras. ¿Alguno de estos ítems se está cumpliendo? Bueno, como bien decís, hace unos meses publicamos un trabajo que lo que muestra en realidad que es con estas 4 claves poder lograr la generación de 500.000 de puestos de trabajo. Hoy el agro genera a las cadenas agroindustriales casi 4 millones de puestos de trabajo, que es el 23% del empleo privado nacional. Y dentro de estas 4 claves, lo que podamos ver hoy es el tema de el camino que se ha iniciado hacia la unificación cambiaria. Ha habido una mejora del tipo de cambio con la intención también de reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio financieros, pero bueno, resta las demás cuestiones que mencionaba: 0 retenciones, 0 restricciones y reglas claras. Las reglas claras se dio una serie de anuncios, se espera un plan económico consistente que sea anunciado en las próximas semanas. Pero bueno, esas 4 claves, hoy por hoy lo que más podemos ver es el tema de la unificación cambiaria, y como bien decías, tendrían un impacto importante en la generación de puestos de trabajo, porque la realidad que hoy generan distorsiones, generan desincentivos a invertir, a producir, a exportar más con ello y a generar más empleo. Entonces, de darse estas 4 cuestiones, claramente se podría estar reactivando muchísimo la actividad económica de las cadenas agroindustriales, también para otros sectores productivos, y generar más empleo. Nicole, agradecemos muchísimo tu tiempo y esta comunicación con el semáforo. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Hablábamos con Nicole Pisani Claso, economista de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina.